Queridos hermanos, nosotros iniciamos domingo pasado una serie nueva de mensajes que habla acerca de la felicidad, pero la felicidad según Dios. O sea, ¿cuál es el camino para la verdadera felicidad? Y eso está basado en el sermón más conocido, más grande de la historia. El más grande predicador. Así que voy a plagiar el sermón de Jesucristo hoy día. Les invito a que abramos la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Jesucristo está predicando el sermón conocido como el Sermón del Monte, que va del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. En este texto del Nuevo Testamento, el Señor está mostrando cuáles son las características de aquellos que fueron transformados por el verdadero evangelio. Él está mostrando el poder transformador del evangelio que se refleja a través de acciones del diario vivir de sus discípulos. Y es interesante que dice el texto que viendo la multitud, versículo 1 del capítulo 5, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí están, el sermón comienza con Jesucristo hablando acerca de las bienaventuranzas. Bienaventuranza significa más que felices, más que felicísimos. Es el superlativo de la felicidad. Y nosotros estuvimos hablando domingo pasado que esa es una tremenda paradoja cuando nosotros vemos lo que presenta Jesús como el camino para la verdadera alegría. Porque comienza diciendo: felices los pobres en espíritu. Y nosotros estábamos aquí hablando que cómo los pobres pueden ser felices. Lo que Jesús está hablando aquí no es de la pobreza material, está hablando de la pobreza espiritual, de aquellos que reconocen su estado espiritual. Somos nosotros tan carentes de Dios, tan necesitados de Dios, que alzamos nuestras manos a los cielos y clamamos: dame, Señor, porque si tú no me das, yo no puedo. Te necesito. Jesucristo, con toda sabiduría que le pertenecía, dijo: ustedes sin mí nada podéis hacer. Nada. No puedo hacer nada sin Cristo. Este es un mensaje contracultural. ¿Por qué contracultural? Porque nosotros vivimos en tiempos en que las personas están en búsqueda de la fuerza interior, autoayuda.
La fuerza está en ti. La solución para todos tus problemas está en ti. Pero la Biblia dice otra cosa. Está fuera de ti. Está en Dios. Está en Cristo. El cristianismo dice que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Porque al reconocer tu pobreza espiritual delante de Dios y diciendo, Señor, te necesito, en estos momentos nos damos cuenta que todo lo que necesitamos lo tiene Dios. Todo lo tiene Dios. Somos aquellos que miramos nuestras manos y no tenemos nada de bueno para ofrecer a Dios. Porque todas nuestras obras sumadas delante de Dios es como nada. Entonces, las bienaventuranzas, el sermón de Jesús está muy estratégicamente colocado, punto tras punto. En la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la que sigue es, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Luego, después de decir que son bienaventurados los pobres en espíritu, Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, porque van a recibir la consolación. Porque si vamos a hacer una traducción literal, Jesús está diciendo, feliz los infelices. Por eso, esa, sin duda, bienaventuranza contiene la mayor paradoja del cristianismo. Podríamos pensar qué clase de tristeza es esta que puede producir la mayor felicidad. O sea, si Jesús está diciendo que son felices los infelices, Jesús está diciendo que son bienaventurados los que lloran, porque van a recibir la consolación. ¿De qué está hablando Jesucristo? Primeramente, no está hablando que todos los que lloran van a ser bienaventurados. No está hablando que todo el llanto será recompensado con la consolación. Tampoco. Jesús está hablando no está hablando primero de la pérdida de un trabajo que nos hace llorar, no está hablando del luto que nos hace llorar, no está hablando del fracaso delante de las circunstancias que también nos hace llorar, no está hablando de la enfermedad que nos hace llorar, porque muchas personas, los impíos, todos los hombres lloran por causa de estas cosas también. Él está hablando de algo que tiene los cristianos y que va más allá de estas cosas que fueron citadas por mí. Cuando nosotros leímos aquí las 8 bienaventuranzas, y quizás tú digas, oye, yo me parezco más con una, no, yo me parezco más con la otra, yo quizás tengo 2 o 3 de estas, o yo no tengo ninguna. Lo que Jesús está diciendo es que todas estas bienaventuranzas tienen que estar presentes en nuestros corazones. Estas son las características de los ciudadanos celestiales, de los cristianos, de los creyentes. O sea, el Señor está desarrollando en nosotros el carácter de Cristo. ¿Y cómo vamos a ver el carácter de Cristo en nosotros? Pobreza espiritual. Llorando por causa de nuestro estado espiritual. Pacificando. Ejerciendo la misericordia. Hambre y sed de justicia. Siendo perseguidos por causa del nombre del Señor. Mansedumbre,
Estas cosas son frutos de aquellos que tuvieron un encuentro con Cristo. Constantemente las personas me preguntan, pastor, ¿cómo yo voy a saber que soy un creyente, un cristiano? Es muy difícil para mí. Yo creo que no soy un creyente. Soy muy malo, soy pecador. Bienvenidos somos todos, sí. Pero sí, se puede reconocer un cristiano. ¿Cómo? Primero, el pecado de antes ahora nos hace sufrir. No es más bienvenido. Me molesta. El pecado me hace sufrir. Jesucristo está diciendo, bienaventurados los que lloran, porque al reconocer su estado espiritual de pobreza, lo que hacen delante de Dios es llorar por causa de sus pecados, de su pequeñez. Hermano, déjame hablar contigo en privado. ¿Cuál fue la última vez que lloraste por tus pecados delante de Dios? ¿Cuál fue la última vez que al ver el pecado de alguien destruyendo una familia lloraste? ¿Cuál fue la última vez que viendo el estado que se encuentra el mundo y al ver la injusticia, al ver que las personas están alejadas de Dios, eso ha causado dolor en tu corazón? Porque el cristiano tiene que ser sensible. El cristiano es aquel que cuando lee una noticia, cuando ve un video, cuando ve el sufrimiento, él no logra guardar sus lágrimas. Cuando ve el abuso, cuando ve la injusticia, él sufre, le duele. Cuando ve el divorcio, cuando ve padres que están peleados con hijos, cuando ve que el pecado desarma la verdadera alegría y felicidad, la armonía es afectada, porque el pecado es cuando el shalom de Dios está roto. Y shalom es nuestra relación con Dios, en perfecta armonía. Estoy en comunión con Dios. Estoy en comunión con Dios, camino en la presencia de Dios, ando con el Señor a pesar del pecado, lucho en contra del pecado y por eso soy capaz de llorar delante de Dios al reconocer mi estado espiritual. Las lágrimas secan cuando el corazón es de piedra, como estaba Israel en los tiempos del profeta Ezequiel. Y Dios hizo una promesa: enviaré mi espíritu y cambiaré sus corazones de piedra por un corazón sensible. Como dijo el profeta Joel, nosotros tenemos que romper nuestros corazones y no nuestras vestimentas, como era la costumbre en la época en que la persona estaba humillada, entonces empezaba a romper sus vestidos, sus ropas. Era una señal de humillación. Y el profeta está diciendo: antes rompan sus corazones delante de Dios, derramen sus corazones delante de Dios. Y muchas veces estamos tan duros que no escuchamos la voz de Dios. No logramos mirar las cosas con ojos espirituales. Porque el pecado puso tantas cosas en nuestro corazón que nos impide ver y los ojos están sucios. Y cuando lloramos, limpiamos los ojos espirituales para ver más allá de aquello que los ojos materiales pueden ver. David, delante de Goliat, todos ven un gigante, todos ven una locura, pero David ve a Dios y a sus promesas y su fidelidad, y por eso es capaz de hacer una locura, como enfrentar un gigante, porque los ojos espirituales ven más allá de los ojos materiales. Jesucristo en este mismo sermón dice que el cristiano es aquel que abre la puerta de su habitación y la cierra.
y se pone de rodillas y llora en su presencia, y ora delante de Dios, y pasa tiempo en la presencia de Dios. Este lugar, esta acción, hermanos, no puede ser reemplazada por nada en esta vida. Por nada. Tu comunión con Dios no puede ser reemplazada por nada. Hay personas que lloran por cosas frívolas. Hay personas que lloran por no haber podido satisfacer un profundo deseo de su corazón, incluso pecaminoso. Hay personas que lloran por la consecuencia del pecado y no por el pecado en sí. Hay personas que lloran porque saben que tiene consecuencia el pecado, pero no lloran porque el pecado les apartó de lo bien supremo que es Dios. Está llorando porque sabe que viene la corrección, sabe que vienen las consecuencias, sabe que llega la cuenta. Pero no está llorando porque está alejado del Creador. No está llorando porque está lejos de Dios. No es un lloro a la ligera. Hemos leído en 2 Corintios que hay dos tipos de tristezas. La tristeza según Dios produce arrepentimiento. La tristeza según el mundo, remordimiento. Cuando nosotros tenemos enfermedades espirituales que son generadas por el pecado, necesitamos ser tratados, necesitamos el médico de los médicos, necesitamos sanidad. Y cuando nosotros lloramos por remordimiento, no somos tratados a la profundidad, se queda en la superficie. Pero cuando hay arrepentimiento, esta es la tristeza según Dios, porque es profunda, porque hay tratamiento, porque hay arrepentimiento, porque hay cambio, porque hay una experiencia espiritual, porque es transformador. Solamente la tristeza según Dios produce transformación verdadera. ¿Y cómo esa transformación se evidencia? Salomón dijo que el verdadero arrepentimiento se caracteriza por el abandono del pecado. Y hay que tener tratamiento. Hay una habitación de este corazón aquí que necesita ser tratado. Hay una habitación aquí que tiene una puerta que está cerrada con todas las llaves, donde está toda la vergüenza, donde nadie es bienvenido, pero Dios quiere hacer un aseo profundo ahí, tratamiento de verdad, sensibilizar corazones. Necesitamos estar sensibles para escuchar la voz de Dios. Son bienaventurados los que lloran por su estado espiritual. Y la promesa: recibirán la consolación de Dios. Qué promesa maravillosa. El llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Entonces, vemos claramente en la vida de Jesucristo. Jesucristo llega a Jerusalén, mira Jerusalén y llora. Sufre. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise poner bajo mis brazos? Mataste a los profetas, te alejaste de mí. Sufre por el estado de Jerusalén. Cuando escucha que su amigo Lázaro está muerto, llora. Siendo Señor de la vida y de la muerte, llora.
Nosotros necesitamos, hermanos, entender que el gran daño que hace el pecado está registrado en Isaías 59:2. No sé si ustedes pueden poner aquí en la pantalla. Isaías 59:2. Dice que nuestros pecados hacen separación entre nosotros y Dios. Lo que está pasando es que el hombre que tiene el corazón según el corazón de Dios, rey, exitoso, famoso, el hombre más importante de su tiempo, David, permitió que todas estas cosas llenaran su corazón y se alejó de Dios. El hombre que tiene placer en adorar, en alabar, que compuso tantas canciones hermosas, está con su corazón duro, está planificando el pecado, se alejó de Dios, dio la espalda para Dios. Y Dios, que es generoso y bondadoso, envía un profeta. Y el profeta le confronta y le muestra su pecado. Y cuando él se da cuenta de eso, él pone la mano en la cabeza y dice: pequé contra Dios. ¡Qué tontera! He pecado contra Dios. Todas las bendiciones que Dios me dio, todos los beneficios espirituales, todo que Dios hizo en mi vida, yo estoy botando todo eso, yo estoy rechazando todo eso. Y el peor de todo, este palacio, estas conquistas, esta plata, estos recursos, este reconocimiento son insignificantes delante de mi relación con Dios, que es el tesoro más poderoso. Y yo tengo todo eso y estoy lejos de Dios. Y Dios le dice: David, yo te di tantas cosas, mucho más de lo que merecías. Y si fuera poco, te hubiese dado mucho más. David se derrama delante de Dios. Ah, Señor, he pecado contra ti, Señor. Y si tú quieres saber un poco más de esta historia, lea Salmo 51, Salmo 32. Necesitamos un quebrantamiento espiritual. Debemos llorar, hermanos, porque el pecado nos priva de las cosas excelentes. El pecado nos priva del mayor bien, que es la comunión con Dios, que es el caminar con Dios. Y quizás no tenemos la autoridad que tenía Elías cuando confronta el rey Acab y dice: tan cierto como vive Jehová, delante de quien estoy. Delante de quien estoy. ¿Cómo está tu comunión con Dios, tu relación con Dios? Una relación de gozo, de cercanía, de intimidad, o tu relación con Dios está rota porque el pecado te robó eso. Porque la palabra de Dios es clara. Hay personas que están en la iglesia años y no escuchan la voz de Dios porque está duro.
El Señor, por el pecado del pueblo de Israel, dijo a Moisés: Moisés, yo no puedo caminar más con ustedes, porque ustedes son pecadores, porque ustedes son rebeldes. Y yo no voy a caminar con ustedes, porque si camino con ustedes, ustedes están perdidos, porque soy santo. No les abandonaré. Enviaré un ángel para que camine con ustedes bajo mi comando. Y está bien, ustedes van a llegar donde tienen que llegar. Y el pueblo puede decir: bueno, si vamos a llegar, qué bueno, porque queremos llegar. Pero no fue así que reaccionó Moisés. Moisés dice: Señor, no importa dónde vamos a llegar, pero si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos a salir de este lugar. Porque no hay nada más precioso que la presencia de Dios con nosotros. La Biblia dice que Pedro salió cuando niega a Jesús por 3 veces y llora con amargura de alma, tristeza. ¿Y por qué Pedro lloraba? Es ese lloro que Jesús está hablando. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Pedro está llorando porque se dio cuenta que era un mentiroso, porque dijo: yo voy contigo hasta la muerte, y mintió. Pedro se dio cuenta que era un arrogante, vanidoso, orgulloso, y no pudo mantener sus votos delante de Dios. Señor, yo soy contigo, yo estaré contigo, estoy contigo hasta la muerte. Los otros te pueden abandonar, pero yo, Pedro, nunca y jamás. Y Jesús le mira con compasión y le dice: Pedro, hoy, antes que el gallo cante, me negarás que conoce 3 veces. Se dio cuenta de su debilidad. No puedo mantener mis promesas cuando confío en mí mismo. No puedo. Y hay muchas personas que están confiando en sus manos, en sus fuerzas, en sus capacidades. No se trata de eso, hermanos. Se trata de transferir toda tu confianza para Dios, en Cristo. Y Pedro llora, sufre, se arrepiente, se queda avergonzado, reconoce su pecado, triste, afectado, se aleja, quiere estar solo, sufre. Recuerda que cuando él niega la 3ª vez que no conoce a Jesús, Lucas registra en su evangelio que él está cerca de Jesús. Jesús le mira. Y ustedes y yo no sabemos qué mirada fue esa. Está en la retina de Pedro por toda su vida. Ah, Pedro, Satanás te está mirando y te quiere destruir. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y qué bueno, el Señor interviene. Satanás viene para matar, robar, destruir, acabar con nuestras vidas. Y nosotros abrimos brechas, nosotros abrimos la casa, nosotros abrimos el corazón y le permitimos que Él entra. Y gracias a Dios que Él manda a su Hijo Jesucristo, que en una batalla espiritual lo vence y lo pone bajo sus pies y entrega a la iglesia la palabra de victoria. Somos más que vencedores en Cristo, no en nosotros mismos, en Cristo. Entonces, 3er día, resucita Jesucristo. ¿Y a dónde va? Resucita y aparece a las mujeres y inmediatamente empieza a preparar la edificación formal de la iglesia que va a cambiar la historia de la humanidad. Y la primera ordenanza: avisen a Pedro que yo resucité y me voy a juntar con él. ¡Qué bendición!
Porque este Pedro é como eu, orgulhoso, mentiroso, não logra cumprir suas promessas, débil, autossuficiente, e se deu conta que no cristianismo Jesucristo não rechaza os pecadores, restaura os pecadores, transforma os pecadores e pone como príncipe em meio a su pueblo. Gracia. Y en el encuentro de Pedro con Jesucristo, el Señor le restaura. Dice: Pedro, apacenta mis ovejas. Pedro, tú me amas, apacenta mis ovejas, cuida mis ovejas. Jesús restaura su corazón. Pero para ser restaurado, tuvo que arrepentirse y llorar con amargura. Pero recibió la consolación del propio Dios en persona. Y quiero terminar, hermanos, invitándoles a recordar la promesa de Dios en Cristo. Primero en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, cuando el Señor está hablando de los cielos, de la nueva vida, de la nueva Jerusalén, el Señor nos hace una promesa. Y hay personas que son muy visuales, que cuando leen empiezan a montar y armar cuadros, ¿cierto? Entonces dice la palabra de Dios lo siguiente, el versículo 3 de Apocalipsis 21 dice: y oí gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Un Dios que, como Jesucristo, senta para hablar con sus discípulos. O sea, pone el mismo nivel para hablar con sus discípulos. Ahora viene a enjugar las lágrimas de los ojos de los suyos, a quien amó con tanto amor, y ahora está cumpliendo su promesa: consolar a los que lloraron por causa de su estado espiritual, consolar a los suyos. Todo nuevo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis 14, 13 habla de la fiesta maravillosa, de las bodas del Cordero. Y el versículo 13 dice así: oí una voz desde el cielo, que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de tus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Son bienaventurados, son invitados, van a participar de la fiesta del Señor. Esa es una promesa del Señor sobre su pueblo, que va a participar de las bodas del Cordero de Dios. Preguntas. ¿Las lágrimas del arrepentimiento han estado en tu rostro? ¿Usted se entristece por entristecer al Espíritu Santo? ¿Sus lágrimas son de rebelión contra Dios o de náusea por el pecado? Del asco por el pecado. Yo espero delante de Dios que tú y yo seamos los que lloran, porque la voluntad de Dios es que seamos consolados y que lloremos por los motivos que Jesucristo presenta en su sermón, los que son pobres de espíritu. Yo te invito a orar. Vamos a orar.
Muchas veces en mi vida yo fui sanado espiritual, emocional, estando dentro de la iglesia de Dios, escuchando la palabra de Dios y aún siendo pastor. Y yo no sé si hoy día, ¿cómo está tu corazón? Quizás duro, como una piedra, y necesitas que el Señor toque en tu corazón y transforme tu corazón de piedra en un corazón sensible. Quizás tú no logras sentir más la presencia de Dios o escuchar la voz de Dios y estás necesitando ser restaurado, renovado, porque el Señor quiere que tú camines con Él. Quizás el pecado está privando tu relación con Dios, que es el bien, el tesoro más profundo. Y Dios envía a su Hijo amado Jesucristo hasta nosotros y hacia nosotros para mostrar que Él quiere relacionarse con nosotros. Yo quiero orar con aquellas personas que están necesitadas de Dios. Aquellas personas que se sienten como Pedro. Señor, no me rechace por causa de mi pecado. Señor, te necesito hoy, Señor. Si el Señor está hablando en tu corazón, si tú quieres y reconoces que lo necesitas de todo tu corazón, ponte de pie, quiero orar por ti en esta mañana. Padre Santo, yo te presento a estos hermanos delante de ti. Tú los conoces, Señor. Que tú tengas misericordia de cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo, Padre, transforme día a día sus corazones para que puedan estar en comunión contigo. El privilegio más grande, el tesoro y el bien más precioso que tenemos en esta vida. Gracias te damos, Señor. Fortalezca a estos hermanos, Señor. Y que ellos puedan salir de tinieblas y caminar en la luz. Y que tú renueves sus corazones, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.